un concepto algo breve es todo lo que se produce en un país, ¿no? En esto está lo que es bienes y servicios, ¿no? También se puede decir que todo lo que se genera en la actividad económica un país entre recursos minerales, en recursos naturales y otros tipos de ingresos a un país, ¿no? Es la única forma estandarizada para poder representar cómo crece un país, ¿no? Pero también mencionar que el PBI no se puede no se puede identificar o diferenciar lo que es entre la desigualdad y lo que es la calidad de vida de un país, ¿no? En este caso, mencionar también que el país, ahorita el Perú, mantiene una estandarización estable y está casi en el sexto lugar de América Latina como el país con economía más estable a nivel mundial, ¿no? Somos el grupo 5 conformado por Emilio Cárdenas y Edgar Mendoza, donde vamos a exponer acerca del tema de investigación, situación macroeconómica del Perú, donde analizaremos el documento marco macroeconómico multianual del 2020 hasta el último vigente, la importancia, relevancia y evolución en los últimos 10 años, los principales componentes del PBI, las variables macroeconómicas vinculadas al PBI, los principales sectores económicos que conforman el PBI y qué factores económicos internos y externos afectan a la economía en el Perú. Comenzamos con la década de una sola trayectoria, donde vamos a poder observar el crecimiento del PBI, ¿no? Comenzando desde el 2016, si no me equivoco. Sí, bueno, donde podemos ver de que hubo un crecimiento apoyado por la minería, donde el PBI creció un 4%, ya que avanzó con fuerza en la minería, y mientras la inversión privada todavía retrocedía, y el crecimiento tuvo más oferta exportadora que impulsó un inversor doméstico. En la minería aumentó un 16.3%. Sin embargo, la inversión privada disminuyó un 4.3% y bueno, la inflación, ¿no? Un 3.2%. Continuamos con el año 2017, donde el crecimiento se moderó a 2.5% por el tema del niño costero, que dañó infraestructura y producción dentro del Perú, mientras la inversión pública cayó y la incertidumbre afectó la ejecución. Es por eso que el PBI se ve afectado de acuerdo al fenómeno, al 2.5%, la inversión privada bajó un menos 1.8% y bueno, el sector agrónomo hizo que aumentara un 2.9%. Continuamos en el 2018 con la recuperación más diversificada, donde el PBI volvió a crecer un 4%, con recuperación de inversión manufactura y una expansión a excepción de la pesca, donde podemos ver que la pesca aumentó o incrementó un 47.7%, la manufactura también un 5.9%, eso quiere decir que el PBI se volvió a crecer a un 4%, ¿no? El crecimiento en el 2019, crecimiento sin impulso suficiente, ya que el crecimiento dentro del Perú bajó a 2.2%. La pesca y la manufactura se contrajeron respecto al año anterior, y mientras la incertidumbre y la debilidad global limitaron la expansión. En este año el PBI se mantuvo en un 2.2%, la pesca disminuyó de manera crucial respecto al 2018 y la manufactura disminuyó en un 1.7%. En el 2020 hubo la ruptura de la pandemia, donde la economía cayó un 10.9% y las restricciones sanitarias golpearon simultáneamente el consumo, inversión, comercio, manufactura, construcción y servicios, ¿no? Debido a la pandemia del COVID-19, ¿no? Que afectó al Perú. Continuamos con el año 2021, donde hubo una reapertura y un efecto base debido a que ya la pandemia estaba en cese, ¿no? Se estaba recuperándose. Entonces el PBI rebotó un 13.4%, la inversión privada, la construcción y el comercio registraron tasas muy altas por la reapertura y la baja de base de comparación, donde la inversión privada aumentó un 35% y la construcción un 35% también.
En 2022 hubo un crecimiento bajo presión inflacionaria, donde el crecimiento se demoró a 2,8% y debido a la guerra en Ucrania se elevó los alimentos y la energía, y la inflación debido a eso también llevó a un 8,5%. Y eso hace que la inversión privada quede estancada, ¿no? La recesión con choques internos, donde el PBI cayó un 0,4%, la conflictividad, los efectos climáticos y la caída de inversión afectaron de la demanda, aunque la minería creció, donde podemos ver que, bueno, como dije, el PBI bajó un 4%, la inversión privada disminuyó un 6,1% y la minería aumentó un 9,4%. El regreso al crecimiento. La economía creció nuevamente después de lo ocurrido con el COVID-19 en el 2020 y la economía creció un 3,5%. La pesca rebotó, la inversión pública aumentó con fuerza y el consumo volvió a mejorar, donde la inversión pública aumentó más un 14,7% y la pesca en un 27,2%. Bueno, y concluimos en la última lectura del año, que sería la recuperación con inversión del 2025, donde el PBI volvió a crecer un 3,5%, un 3,4%, la inversión privada avanzó un 10%, la construcción un 6,7% y la inflación descendió a 1,5%, aunque las importaciones crecieron con fuerza también. ¿Cuánto viene de afuera y cuánto viene de adentro? Acá vamos ver una exposición estructural donde podemos ver los factores externos y factores internos, ¿no? Donde comenzaríamos con los factores externos, donde se puede, ¿no?, connotar que el Perú es una economía abierta y exportadora de materias primas, donde el crecimiento mundial hace que China, los precios de los minerales y las condiciones financieras internacionales transmitan choques hacia producción, inversión, tipo de cambio e ingresos fiscales. En el 2025 podemos ver los altos precios del oro y del cobre, como también el entorno exportador favorable, los socios comerciales, como es el caso de China, Estados Unidos, y los commodities, ¿no?, que vendría a ser el cobre, oro, petróleo y términos de intercambio. Y bueno, en el factor interno, que fue del 40%, la respuesta doméstica determina cuánto del contexto externo se convierte en crecimiento. La inversión, la ejecución pública, la confianza, las instituciones, la informalidad y los conflictos modifican consumo, empleo y productividad, ¿no? Donde podemos ver que en 2025 hubo mayor inversión privada, debido a la incidencia destacada del año seleccionado, y también del 2025, que hubo menor inflación y recuperación del consumo, ¿no? La inversión y la gestión pública también. Bueno, acá podemos ver el PBI de acuerdo a desgregado, ¿no? De acuerdo a cada año. Y podemos ver de que, bueno, de acuerdo a la fórmula del PBI, podemos connotar que está el consumo privado, consumo público, inversión privada, inversión pública, exportaciones, importaciones y los inventarios, donde podemos ver de que el consumo privado durante todos los años ha sido bastante mayor, ¿no? Lo que hace que el componente mayor escala equivale a 65,6% del PBI a precios del 2007 y creció un 3,6% frente al año anterior. Y la inversión privada es el componente más sensible a las expectativas y el que más amplía la capacidad productiva futura. Bueno, donde podemos ver que el consumo privado va desde el 65,6% y aumentó un 3,6%, ¿no? La inversión privada del 20,5% aumentó un 10%, las exportaciones un 4,7%, el consumo público un 3,3%, la inversión pública un 5,7% y las importaciones un 12,6%, donde podemos ver que el único factor negativo serían los inventarios, que disminuyó un 2,1%. Ya, en esta parte vamos a describir el clima macroeconómico que rodea que rodea el PBI. Cada indicador mantiene su propia unidad seleccionada una tarjeta. Vamos a seleccionar cada tarjeta para poder evaluar la variación de esto en los años. Como ya mencionó mi compañero, el tema del PBI tuvo diferentes factores de crecimiento a comparación de los años anteriores, siendo que el último que tenemos registrado es el de 3,4 del año pasado, del año 2025. El tema de la inflación se ha mantenido baja. Podemos ver que el último registro de la inflación es de 1,5%. Hay que recordar que la inflación es el aumento general y sostenido de los precios del consumidor,
Aquí se representa la variación del IPC del cierre de cada año y el rango del meta del BCR se ubica entre 1 y 3%. El 1.5 se lee de la siguiente manera: la inflación cerró con 1.5 dentro del rango meta del BCR, fue 0.5 puntos porcentuales menor que el 2024 y esto describe el aumento promedio de precios. No que todos los productos hayan variado por igual, o sea, eso no implica que todos los productos hayan variado por igual. De ahí tenemos el tipo de cambio, que también es un referente para este tema del clima macroeconómico, donde podemos ver que el tipo de cambio con respecto a desde los años 2021 ha ido decayendo, pero no llegando a los parámetros del 2016. En esto, lo que debemos indicar que esto representa cuántos soles se necesitan para comprar un dólar estadounidense. Cuando el valor sube, el sol se aprecia, y cuando el valor baja, el sol se aprecia frente al dólar. Acá tenemos también que el 2025 se necesitaron 3.57 por dólar frente al 2024, que el sol se apreció aproximadamente 5.1, un tipo de cambio menor, abarató las compras en dólares, aunque puede reducir los ingresos en soles de los exportadores. También tenemos otro factor que es el resultado fiscal en menos 0.2%. Recordemos que el resultado fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos del sector público expresados como porcentaje del PBI. Un valor negativo es déficit, uno positivo es superávit. El 2.2 representa que el sector público registró un déficit del 2.2 del PBI, el balance mejoró en 1.2 puntos porcentuales respecto al 2024. Un déficit debe financiarse con deuda o uso activo y no implica por sí sola que el gasto haya sido ineficiente. En el tema de la deuda pública, vemos que está en un 30.1 con respecto del PBI. Una deuda pública, su definición es que es el conjunto de obligaciones financieras del sector público, se compara con el PBI para dimensionar la deuda frente a la capacidad económica para generar ingresos. Quiere decir que el 30.1% de nuestro PBI está comprometido con lo que es deuda externa. Acá tenemos el tema también de las reservas internacionales, que tenemos actualmente 90.2 millones, que registra uno de sus valores máximos si analizamos en estos últimos 10 años. ¿Qué son las reservas? Son activos externos administrados por el BCR como divisas de valores líquidos que respaldan la estabilidad monetaria y permiten enfrentar salidas de capital y choques cambiarios. No son recursos fiscales de libre gasto. Esto significa que el cierre del BCR con 90.2 mil millones en reservas internacionales, este nivel con respecto al año pasado aumentó en unos 11.2 mil millones respecto al 2024, un nivel elevado para fortalecer la capacidad de absorber los choques externos, no representa dinero disponible para gasto público. Seguimos con la economía que produce, que es básicamente la estructura del PBI en base a los principales sectores productivos. Como por ejemplo tenemos el tema de los servicios, que representa el 37.1 del PBI actual. Como podemos ver acá, se puede evaluar las variaciones de este sector productivo con respecto a los años anteriores, teniendo este año una variación de 3.4 mayor al año anterior, pero su aporte con respecto al PBI en el 2025 es de 37.1. En manufacturas tenemos un crecimiento de 2.9 con respecto al año anterior, que denota un decrecimiento con respecto al impulso del año del 2024, que había crecido en 4.6, pero su aporte actual en el año 2025 representa el 16.5 del PBI. En minería e hidrocarburos hemos tenido un decrecimiento en cuestión del porcentaje de variación, en el cual el porcentaje de variación actual se encuentra en 1.5 con respecto al año 2024. Como podemos ver, tenemos un desaceleramiento de crecimiento de este sector. En el tema del comercio, generalmente se ha mantenido con las unidades, con las variaciones anteriores al COVID. Podemos ver que nos mantenemos en un 3.6% de variación de crecimiento con respecto al año anterior. Y este representa el 10.2 del PBI. También tenemos el agropecuario, que representa un 6%, pero cuyo porcentaje de variación oscila entre el 5.6% con respecto al año anterior. Como podemos ver, son niveles bastante estables en comparación de los 10 años anteriores. En el tema de la construcción, podemos ver que está resurgiendo una variación con un crecimiento, lo cual podría indicar aceleramiento en el tema del sector productivo de la construcción, con un crecimiento con respecto al año anterior de 6.7, con una representación en el PBI del 2025 de 5.1.
Igualmente en electricidad y agua, con un porcentaje de aporte de 1.7 a PBI del 2025, pero con un porcentaje de variación de 2% con respecto al año anterior, lo cual podría indicar un decrecimiento o un desaceleramiento en este sector. La pesca, con un crecimiento de solo 0.7, con un aporte de 0.7 al PBI, con un crecimiento de 2.9, indica que hay una variación bastante significativa con respecto al 2024, que tenía un porcentaje de variación de 27.2, quiere decir que hay un decrecimiento en el sector. Es muy posible, podemos intuir que de repente se deba a la influencia de China con respecto a potencias externas con respecto a nuestro territorio marítimo, la exportación de la pesca, la explotación de la pesca. Ahora, algo que también tenemos que analizar es cuando el mundo se mueve, el Perú también se sostiene. Entonces, por ejemplo, acá tenemos ciertos factores que pueden influenciar también en nuestro PBI, por ejemplo, como es el crecimiento de China. El crecimiento de China, un punto porcentual de variación del PBI de China, impacta en el Perú en un crecimiento de 0.5 puntos porcentuales del Perú, debido a que, como bien sabemos, China es nuestro mayor comprador. Tenemos que China es uno de los principales compradores de minerales del Perú. Una variación de su crecimiento cambia la demanda por exportaciones, los precios esperados y las decisiones de inversión vinculadas a la minería y la logística. Tenemos actividades en el mundo industrial de China, la demanda de minería y exportaciones peruanas y los productos, inversiones, empleos e ingresos fiscales. Por eso hay una relación estrecha entre el crecimiento del PBI de China y el crecimiento del PBI del Perú. Ahora también tenemos las materias primas. Como bien sabemos, el precio del cobre ha aumentado en estos últimos años, y entonces las variaciones con respecto al precio del cobre también tienen repercusiones con respecto al PBI peruano, generando que este también aumente en 0.10 puntos porcentuales del PBI de Perú. El cobre influencia el valor de las exportaciones, la rentabilidad de proyectos mineros y las expectativas de inversión. En efecto, alcanza transporte, servicios empresariales, empleos y demanda. Cotizaciones internacionales del cobre, exportaciones, actividades, inversiones en minería y productos agregados en las demandas internas. ¿Qué quiere decir esto? Que a un mayor precio del cobre, las inversiones privadas en minería se vuelven más atractivas, por lo cual varios buscan abrir nuevos puntos productivos o ampliar los que ya existen. El cobre, como parte de los ingresos fiscales, variación externa del 10% del cobre impacta en 0.1 a 0.2 puntos porcentuales de ingresos fiscales. Como bien mencioné previamente, precios y rentabilidad de actividad minera, impuesto a la renta, regalías y canon, e ingresos fiscales y capacidad de gasto. También el dólar, con respecto a la deuda, el choque cambiario y la deuda pública, la variación externa tiene un 10%, y esto se transmite con un impacto estimado entre 1.2 a 1.5 puntos porcentuales del PBI del Perú. La tasa internacional, las aversiones al riesgo y los flujos de capital pueden mover el tipo de cambio. Cuando el dólar sube, la deuda denominada en moneda extranjera vale más al expresarse en soles. Ahí tenemos, por ejemplo, las tasas globales, los riesgos y flujos de capital, la depreciación o apreciación del sol, la valoración de soles en deuda externa. Ahora, exposición estructural, 60%. La mayor parte de la variabilidad del crecimiento peruano proviene del entorno externo. Atribuye cerca del 60% de la variabilidad del PBI a factores como crecimientos mundiales y precios de exportaciones, y el 40% restante asociado principalmente a factores internos y chocos de oferta. En síntesis, una economía abierta con fortalezas macroeconómicas pero expuesta. La lectura conjunta muestra una economía sostenida por el consumo, muy sensible a la inversión y conectada con China, los precios, los minerales y las condiciones financieras globales. Internamente, la ejecución pública, la confianza, la informalidad, los conflictos y el clima deciden cuánto de ese potencial se transforma en crecimiento efectivo. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.